lleva como título Abel señalando al Mesías. Mira qué interesante es. Abel es de los primeros pobladores que hay sobre la faz de la tierra. Es interesante cuando la Biblia nos habla que Dios creó al hombre, nos habla que Dios cuando creó al hombre creó a Adán y Eva. Y después nos habla de que tuvo dos hijos que son Caín y Abel. Pero no nos habla de ningunos otros hijos. Pero nosotros tenemos que sobreentender que además de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron muchísimos más hijos que fueron los que poblaron la tierra. O sea que cuando Caín salió por allá, que el Señor le lo maldijo, ya la tierra estaba poblada, ya estaba siendo poblada. Por eso nosotros nos tenemos que preguntar qué pasó, por qué y ahora de dónde salieron todos estos. No, lo que pasa es que cuando la Biblia nos habla de una persona en especial es porque Dios tiene un propósito en nosotros para enseñarnos a nosotros acerca de su voluntad. Y aquí la Biblia, relativamente, el tema central de la Biblia es pecado y santidad. Ese es el tema central de la Biblia, pecado y santidad. Todo se centra ahí. Pero entonces, aquí vamos entonces mirando, encontramos que cuando Adán, dice que Adán conoció a Eva y dio a luz a Caín, y después dio a luz a Abel. No sabemos, como decía yo la semana pasada precisamente, decíamos que si Sem, Cam y Jafet serían trillizos. No lo sabemos, porque dice que en el año 500 de Noé engendró a Sem, Cam y Jafet. No dice que en el 500 engendró a Sem, en el 501 a Cam y en el 502 o 5 a Jafet. No, que en el año 500 de Noé él engendró a Sem, Cam y Jafet. No sabemos si eran trillizos o fueron engendrados en diferentes momentos. Lo mismo sucede con Caín y Abel. La Biblia me dice que Eva tuvo a Caín y luego nació Abel. Pero es interesante cuando habla de Caín y cuando habla de Abel, Dios nos muestra a estas dos personas. ¿Por qué? Porque el uno tipifica el pecado, la maldad, tipifica la persona que tiene inclinado su corazón a hacer de continuo el mal. Ese es Caín, el que pudiendo haber rechazado el pecado, no lo rechazó, sino por el contrario abrazó el pecado e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Abel tipifica la santidad, tipifica a la persona que temerosa de Dios, que busca de la presencia de Dios, que quiere conocer más y más de Dios y quiere andar conforme a la voluntad de Dios. Ahora nosotros decimos, ¿por qué? Abel señalando al Mesías. Recuerda una cosa, cuando el hombre peca, inmediatamente que el Señor lo va a expulsar, le da una sentencia al hombre, él dice, le habla tanto a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y a la mujer, y al hombre, ¿no? Al género humano, dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba la primera promesa de redención que Dios le estaba dando al ser humano. Era la primera. Alguien decía, pero entonces Dios le avisó a Satanás que él iba a hacer sentencia sobre él, que ya le avisó del Mesías. Sí, Satanás sabía. Satanás sabía. Dios no esconde nada. Dios es claro. Satanás sabía que iba a venir un Mesías, un Redentor. Y Satanás conoció al Redentor. Satanás vio en Abel quizás ese Redentor y lo mató. Satanás, cuando el Señor Jesús nace, ¿te acuerdas que llegan y vienen y le dicen, ¿dónde vienen los sabios de Oriente? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido a adorarle? Satanás estaba allí en el corazón de Herodes e intentó quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Satanás sabía que Jesús
Ahí supo que Jesús era el Mesías y quiso evitar que Cristo cumpliera la voluntad del Padre. De tal manera que como no lo puede matar cuando es niño, entonces cuando empieza su ministerio va y lo tienta. Si él no sabía que era el Hijo de Dios, ¿para qué va a ir a tentarlo? Si él no sabía que Jesús iba a venir a redimir al mundo, ¿para qué iba a tentarlo? Ahora, cuando el Señor Jesús dijo a mí nadie me quita la vida, sino yo tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar, Satanás pensó que cuando nuestro Señor Jesucristo iba a la muerte, pensó que le estaba venciendo. Dijo, dice que nadie le quita la vida, pues ahí te mando. Ahí ya te quedaste condenado y te vas para la cruz. Lo que no sabía Satanás es que ahí, en esa cruz, se iba a cumplir la promesa de redención que había sido dada en Génesis 3:15, en el libro de Bereshit. Allí, el Señor dio la sentencia y en Cristo se cumplió. Entonces, ¿Satanás sabía que venía un redentor? Claro que sabía. Cualquiera que diga que Satanás no sabía, entonces no sé en qué clase de Biblia está leyendo o qué clase de doctrina tiene. Pero Satanás sabía, Satanás conoció, Satanás entendió y Satanás sabía que el Señor iba a venir y lo iba a bajar del trono donde él se había encumbrado. Y sabe que un día el Señor vendrá y lo lanzará al lago que arde con fuego y azufre. No lo quiere aceptar, es otra cosa, pero que vendrá, vendrá. Por eso entonces hablamos de que Abel está señalando al Mesías. Abel es un tipo de lo que el Señor venía a hacer. Mira, vamos a leer Hebreos 11, capítulo 11, versículo 4. Estamos hablando de, ahí en tu Biblia quizá tiene un título que dice Héroes de la Fe. Por eso estamos hablando del tema de Héroes de la Fe. Vamos a ir mirando, meditando en estas personas que están escritas aquí en el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 11 lo que hace el escritor de los Hebreos es que empieza a mostrar cada una de las personas que anduvieron en fe delante de la presencia del Señor. Fe, ahí lo dice él, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es fe. Que en hebreo se dice emuná, fe. Eso es lo que es la fe. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, que dice de la siguiente manera: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, escucha esto, aún habla por ella. Mira, esto es interesante. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Veía Abel a Dios? No lo sé. Caín lo vería, no lo sé. Pero ellos habían sido enseñados por Adán, por Eva, que nosotros deberíamos ofrecerle a Dios parte de lo que Él nos había dado, parte de lo que Él nos da. Ofrecerle a Dios en gratitud, no porque Dios necesite nada. Es que aquí es donde hay donde el enemigo tuerce la enseñanza. No de diezmos, déselo a los pobres, Dios no necesita. No, Dios no necesita. Y si una persona no da diezmos, si una persona no ofrenda, si una iglesia no ofrenda, no da diezmos, si una persona no da, una iglesia no da nada, Dios será fiel para sostener a los que trabajan en su obra. Pero las personas que se congregan en esa iglesia no le pidan a Dios que les bendiga. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, sino porque como Dios es bueno, es justo, es fiel, Él dice: mire, ustedes lo que me ofrecen a mí, que lo ofrecen con amor, si es que lo dan, es porque yo quiero que las personas que trabajan en mi obra
tengan un sustento para que puedan sobrevivir. Y cuando ustedes lo hacen, entonces yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Ese fue el propósito de Dios. Ahora, aquí no habían sacerdotes, aquí no habían templo, aquí no habían personas que ministraran, pero Dios era algo así como darles al Señor, decirle: Señor, esto te lo ofrezco, no importa que se lo volviera a comer. ¿Sí? Pero te lo ofrezco a ti, Señor, porque tú me lo diste y quiero agradecerte. Es como cuando nosotros nos sentamos a la mesa, ¿cierto? A desayunar, a almorzar, a comer. Damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Señor, gracias te damos por este alimento. Se lo estamos presentando, pero Dios no se lo come, porque Dios nos lo dio a nosotros para que lo comamos nosotros. Entonces, aquí era la actitud, es la actitud con que yo me acerco a Dios. Abel se acercó con una actitud reverente, eso es temor de Dios, una actitud de profunda reverencia. A Caín, del cual no vamos a hablar mucho hoy, solamente ahorita como para entrar, Caín simplemente ofreció una ofrenda, lo primero que encontró, lo hizo por obligación, porque le han dicho que tenía que hacerlo, pero como Dios conocía el corazón del hombre, por eso se agradó, o por lo que conoce el corazón del hombre, por eso se agradó de la ofrenda de Abel. Dios se agradó de la ofrenda de la viuda. Señor, pero Señor, esa ofrendita de la viuda, ni $1, ni $1, Señor, le echó. En cambio, mira, Señor, yo doy 500. Entonces, como yo doy 500, acuérdate que me tienes que devolver 1.000.000. Esa mujer ni $1, no dio ni $1, pues dale por ahí $10, Señor, porque tú tienes que darle de acuerdo a lo que dan. Pero, es lo que el Señor dice, esta mujer dio de su sustento todo lo que tenía. Tú me diste lo que te sobraba. Las sobras. Tú me diste las sobras de lo que te di. Entonces el Señor miró con agrado la ofrenda de la mujer. Pero la ofrenda de los fariseos y de todos estos eran desagradables a Dios. Para nosotros, entre más de, mejor. Ay, hermano, pues como tan dadivosos los hermanos, así que sigan. Porque no es que nuestra mirada está puesta en el dinero. Pero cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, nosotros no miramos quién dio más o quién dio menos. A ver quién da más. ¿Quién que va a traer la ofrenda de 500 para que el Señor le bendiga con 1.000.000? Ofrenda de 500, rápido, pasen a ver. Y a ver entonces ahora la ofrenda de 200 para que el Señor los bendiga con 500.000. Van a ver rápido. Y la gente, como es el negocio. Pero aquí no vamos a hablar de eso. Entonces vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y aún muerto, la ofrenda habla de él. Ahora, la fe, vamos a hablar de Abel, un aliento de vida. La palabra Abel, el nombre Abel significa aliento. Aliento. Eso es lo que les dio Abel a Adán y Eva. Mira lo que dice allí en Génesis capítulo 4, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Caín significa adquirir. Adquirir significa Caín. ¿Cuánto les gusta adquirir? Es que adquirí una casa, es que adquirí un carro, es que adquirí esto, es que adquirí 1.000.000, adquirí esto. Eso es lo que significa adquirir, Caín. Caín significa adquirir. Eso fue lo que dijo Eva. Eva era la que le ponía los nombres a Caín, a los hijos, creo que es así. Dice: por voluntad de Dios he adquirido varón. Y por eso le puso por nombre Caín. Pero cuando nace Abel, le pone por nombre Abel, que significa aliento. Es algo, dar aliento, ¿sabes lo que es dar aliento, cierto? Cuando tú estás desalentado, cuando la vida no te vale nada, ¿cierto? Cuando nosotros queremos que todo nos viene de mal en peor y llamamos a alguien y decimos: ay, hermano, mire, es que me siento tan mal, es que me quiero quitar la vida porque todo me sale mal. Y otro dice: hermano, no se queje.
A mí me va peor que a usted. A mí me está yendo ahí como los perros. ¿Qué le vamos a hacer? La pregunta es, ¿estoy alentando al hermano? No, por el contrario, estoy diciendo, vaya, quítese la vida y de paso, mire a ver si consigue algo como me la quito yo. No, nosotros tenemos, eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Aliento de vida para otras personas. Que nosotros podamos ser personas que en vez de desanimar a otros, les levantemos los brazos. Así como sucedió con Moisés cuando estaban en la pelea contra los amalecitas, que vino Ur y Adón y le levantaron los brazos a Moisés, porque Moisés, cuando él levantaba los brazos, el pueblo de Israel prevalecía en la batalla. Pero como Moisés se cansaba, bajaba los brazos, entonces los amalecitas prevalecían en la batalla. Y entonces Moisés tenía que levantar los brazos, levante los brazos y bájelos. Y entonces eso era un tirijale. Y ellos se dieron cuenta que cuando Moisés levantaba los brazos, entonces el pueblo prevalecía. Tomaron a Moisés, lo sentaron en una roca, que esa roca es Jesucristo, y allí le levantaron los brazos y ellos estuvieron a los lados de Moisés, teniéndole los brazos levantados. Aunque Moisés se cansara, no iba a bajar los brazos porque había dos personas que se los estaban levantando, le estaban dando aliento, y eso permitió que el ejército de Israel prevaleciera contra los amalecitas. Nosotros tenemos que ser personas que debemos alentarnos los unos a los otros. Debemos tener una voz de aliento. Dios, el Señor, le dio a este hombre, y ellos estaban pensando, yo creo que Eva dijo, bueno, llegó el Redentor. Vio en Abel el Redentor, no vio en Caín el Redentor, no vio en su primogénito, si era el primogénito no lo sé, pero no vio en Caín el Redentor, sino que cuando ve a Abel, cuando Abel nace, cuando nació Abel, no sé si nació como Jacob y Esaú, que eran gemelos, no lo sé, o mellizos, no lo sé, la Biblia no me lo dice, pero cuando nació Abel, Eva vio en Abel, en el rostro de Abel, vio en ese niño como al Redentor. Dijo, este es el que nos va a redimir de la maldición que Dios trajo sobre la tierra. Y lo llama Abel, aliento. Este es el que nos va a dar aliento. Y este hombre Abel, que fue el que vino a darles aliento a ellos, demostró en su corazón que era un hombre conforme al corazón de Dios. No solamente David, este hombre estaba demostrando que amaba al Señor con todo su corazón. Bien había visto Eva en Abel un redentor, porque ella veía en ese niño, vio la gloria de Dios, lo que no vio en Caín. ¿Por qué en Caín no lo vio? No lo sé. No lo sé, pero el Señor le mostraba que ese niño era un niño especial, y resultó ser un niño especial, de tal manera que Él empieza a darles aliento de vida. Ahora, estamos diciendo que Abel significa aliento. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. No, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Abel significa aliento. ¿Quién es el que nos da a nosotros vida? ¿Quién es el que nos da a nosotros aliento de vida? El Señor. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Mira, es que es interesante, es que aquí está hablando del Creador. El Creador se llama Yahweh, o como dice la Reina Valera, y que nosotros lo leemos, Jehová, que significa el que fue, el que es y el que vendrá. Eso es lo que significa Yahweh, el eterno presente, el que fue, el que es y el que vendrá. Ahora, Él es el creador de todas las cosas. ¿Quién es Yahweh? El Padre es Yahweh, el Hijo es Yahweh y el Espíritu Santo es Yahweh. Es un solo Dios.
es uno solo. Como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Nosotros es que a veces tenemos una falsa, tenemos una confusión acerca de lo que es la iglesia, ¿cierto? A veces nosotros cuando pasamos frente a un edificio y tiene un título y decimos, mira, aquí hay una iglesia, aquí hay una iglesia, y creemos que la iglesia es el edificio. Cuando nosotros nos comenzamos a congregar allá en la librería, alguien le dijo a una hermana, dijo, no, pero es que esto no es una iglesia. Esto no es una iglesia, ustedes están aquí en una librería. Pero, ¿por qué? Porque hay un falso concepto de lo que es iglesia. Por eso aquí Pablo le está diciendo a los atenienses que estaban adorando todos esos muñecos y que adoraban un poco de cosas, él le dice que Dios no habita en imágenes hechas por manos de los hombres, ni en templos hechos por manos humanas, sino que Él habita en nosotros, es el que nos da aliento de vida. Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que el Padre me ha dado, Él lo recibe, Él no lo rechaza. Él dice, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Cuando el Señor toma a todos estos discípulos y toma a los 12, Él a cada uno llama a los 12 y entre esos 12 llamó a uno llamado Judas. ¿Quién le dio a Judas al Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach? ¿Quién se lo llevó? El Padre. Los que me diste, ninguno se perdió. Fueron dados por el Padre. ¿Jesús lo rechazó? No, lo recibió. Le dio la palabra, le dio el mensaje del Evangelio, le habló de la salvación, le dijo que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, Él rechazó el mensaje, rechazó la salvación, se vendió por 30 monedas de plata y se perdió. Ay, hermano, pero es que la salvación no se pierde. ¿Acaso Judas no había recibido ya la salvación? Era un apóstol. Había recibido el mensaje de la palabra, había conocido al Rey de Gloria, había echado fuera demonios, había sanado enfermos en el nombre de Jesús. Pero se perdió. ¿Por qué? Porque él rechazó la bendición de Dios. Es que una cosa es que yo reciba y después rechace. La palabra del Señor dice en el libro de Pedro que mejor les hubiera sido no haber escuchado la palabra de justicia que después de hacerlo, haberse vuelto al mundo a revolcarse y les aconteció como el proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, pero el Señor es el que nos da aliento de vida. Por eso, nosotros tenemos que entender, cuando Adán y Eva ven en Abel ese redentor, no era el redentor, no era el tiempo de Dios. Hasta ahora estaban empezando, mire ese afán que tenía. Así el afán que tuvieron para desobedecer a Dios, ahora tenían el afán de que Dios los volviera a redimir. Pero no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y entonces el Señor le dice no. Pero ahí en Abel se estaba tipificando, estaba mostrando la naturaleza del Mesías. Una persona que nos da aliento de vida. Él es el que da la vida, dice que Él es la vida. Que en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Él es la vida. Ahora, seguimos viendo, luego encontramos que Abel tenía una actitud que agradaba al Señor, una actitud que agrada al Señor. Es algo importante, interesante, la actitud con la cual yo me acerco a Dios. Estamos hablando que Abel es un tipo, tipifica al Mesías, pero me está hablando también de mi vida. ¿Cómo es mi vida delante de Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? Que lo hemos venido hablando, que me decía una hermana, a mí me decía, hermano, pues yo quiero alabar a Dios así, no puedo, no lo puedo alabar a Dios así. Si usted quiere alabarlo a Dios así, alábelo.
pero es la actitud con que usted alaba. Si yo me le acerco al Señor así, yo creo que voy con una actitud desafiante a Dios. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Que te alaben todos los reyes, Señor, pero yo aquí no me muevo. Sí, los reyes. Y eso lo dice el libro de los Salmos. Pero es la actitud, una actitud que agrada a Dios. La actitud de Caín era una actitud totalmente contraria a la de Abel. La actitud de Abel, mira lo que dice. Dice, Abel trajo también, mire, Caín primero le trajo la ofrenda al Señor, antes que Abel. Caín era agricultor. ¿Usted cree que al Señor le ofendió que le hubiera ofrecido cereales y esto? No. Era agricultor. Es que, hermano, es que el sacrificio, lo que uno tiene que ofrecerles animales. No. La Biblia me habla de ofrenda de cereales. La Biblia me habla que había que ofrendarle cereales al Señor. No siempre eran ofrendas de animales. O sea que al Señor no le desagradaba que le ofrendaran cereales o le agradaba que le ofrendaran animales, que le ofrecieran en sacrificio. A él lo que le agradaba era la actitud. Él lo que mira es la actitud del siervo. Caín, lo primero que encontró, no le importó si estaba bueno o si estaba malo. No creo que hubiera sido lo más malo, no lo creo. No creo que no, es que esto es lo que ya no me sirve. No, lo primero que encontró, una ofrenda común y corriente, cualquier cosa. Al Señor le llevó cualquier cosa, lo primero que encuentre. O de pronto lo más malo, lo que ya no me sirve. Señor, como tú no te la vas a comer, toma. Ahí te ofrezco lo que no me sirve en agradecimiento por lo que me diste. Esa actitud. Dice que Caín trajo una ofrenda a Dios. Si lo ves más atrás, dice en el versículo 3, creo que debe decirlo. ¿Sí? Pero el versículo 4 de Génesis 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Lo primero los primogénitos son los primeros. Los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué es lo que hizo Abel? Abel no cogió lo primero que encontró. Abel buscó lo primero que Dios le dio. Eso es lo que se llama las primicias. Lo primero que Dios me dio. Dios, tú me diste esto. Yo lo primero que voy a hacer es, Señor, que cuando tú me des, yo voy a apartar primero para ti. Y después voy a tomar lo que me queda para mí. Que es lo que nosotros siempre hacemos. Así como el hermanito que decía, bueno, Señor, vamos a hacer las cuentas. 1.500 para la renta. Son 500 de mercado. Ya van 2.000. Son tanto para los servicios, tanto para lo que hay que hacer aquí y allá. Señor, lo siento, te quedaste sin diezmo. No te puedo ofrendar nada, porque es que no me alcanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que hice fue pensar en mí. Yo pienso en mí, y entonces como sucede que dice alguien que es el juguete que nos gusta a todos, sobre todo, no voy a dar nacionalidades, pero el juguete que nos gusta a todos, el yo-yo. Me encanta el yo-yo, hermano, el juguete, el mejor juguete que ha existido desde la creación es el yo-yo. Para arriba, para abajo, dormidito, columpios, paseando el perrito, cataratas, bueno, todo lo que queremos, la vuelta al mundo, vueltas y vueltas, el yo-yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. El yo, es el juguete que a muchos más les gusta. Pero es interesante, para aquellas personas que dicen que no más diezmos, cuando yo le enseño a una persona no diezme, le estoy diciendo, mire hermano, no le pida a Dios bendición. No diezme. No diezma y Dios no lo bendice, económicamente hablando. Hermano, ¿será que me condeno si no diezmo? No se condena. No se preocupe, usted no se condena. La salvación no es porque usted diezme o deje de diezmar. Pero el diezmo es algo que el Señor te va a bendecir. Señor, pero es que no son sino $2,000 lo que recibo y me gasto 1.950 en todo. ¿Y con qué? Y los extras, ¿cierto? El Señor le dice, mire, ¿sabe qué?
saque lo que me corresponde a mí como primicias. Eso es las primicias, lo primero. Primero yo, no porque necesite, dice el Señor, sino porque es que así me agrada. Esa fue la forma en que yo lo establecí. Sacas lo mío, me das lo mío, y yo te bendigo lo tuyo. De tal manera que el Señor, si tú te ganas, vamos a decir 2,000, 2,500, 5,000 dólares al mes, te ganas 5,000 dólares y tú apartas al Señor lo que le corresponde, son 500, wow, 500 dólares es mucha plata, ¿cierto? Pagársela al pastor allá para que se enriquezca. Pero, saca los 500 dólares y el Señor te va a bendecir, va a hacer que esos 4,500 que te queden, te rindan más que 5,000 sin diezmar. Porque esa es la matemática de Dios. Que era lo que yo hablaba una vez, yo lo he compartido muchas veces. La vez que quería comprarme unos zapatos, le dije, Señor, si diezmo no hay para los zapatos. Y en el país de nosotros es bien difícil, sobre todo en mi país, bien difícil comprarse un par de zapatos. Si te compras un par de zapatos, no comes. Y si comes, no puedes comprar zapatos. Y yo recibía dinero de los Estados Unidos, pero me quedaba, y el Señor, si diezmo me quedan 4,000 pesos, que son 2 dólares. 4,000 pesos, Señor, con 4,000 pesos no voy a poderme comprar un par de zapatos. Si no diezmo, me va, de pronto consigo un par de zapatos baraticos, pero los consigo. Pero tomé la decisión de sacrificarme el par de zapatos y diezmar. Mis zapatos estaban bien lindos por encima, brillantes, pero por debajo tenía un agujero. Los ponía un pedazo de cartón para que no se pasara el agua. Cuando yo salí de la iglesia, cuando llegué pasé por el mercado, allá donde están todos los almacenes, decía, había unas boticas como las que a mí me gustan, encima de una mesita. Es curioso, encima de una mesa y decía promoción, 4,000 pesos. Eso no lo cree nadie. Me lo tenía que creer solamente yo. Estaban las botas que a mí me gustaban, que el Señor sabía que ese era el tipo de zapato que a mí me gustaba, que eran bien resistentes y bien buenas, y estaban al precio que yo necesitaba. Dios sabe hacer sus cosas. El Señor, mira, es la actitud. Ahora, Señor, bueno, voy a dar el diezmo por no dejar, Señor. Tome para que me bendiga. Mejor no darlo. ¿Por qué? Porque el Señor no mira con agrado eso. Es que, hermano, si no diezmo me ponen en la lista de los que no diezman, entonces mejor diezmo, hermano. No diezmo, hermano, que salga en la lista. ¿Qué le importa? ¿Qué me importa que salga en la lista? Hermano, usted no diezma, no, hermano, no diezmo. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Quién me obliga? Nadie. Pero si yo lo hago de corazón, esto fue lo que hizo, a ver, no era un diezmo. No era un diezmo, yo no sé si ya existía la ley del diezmo. Pero con Abraham sí existía el diezmo y con Jacob. Y no había ley. Pero aquí saco lo mejor, lo más gordo, lo mejor para mi Dios, porque mi Dios se merece lo mejor. Y lo voy a sacrificar, le voy a dar esta ofrenda al Señor, porque esa es la actitud que agrada al Señor. Fue la actitud de la viuda. Fue la actitud de muchas personas que entregaron lo que tenían por agradar a Dios. Sin esperar nada a cambio. Es que cuando yo espero algo a cambio, ya estoy aquí, es el trueque. Yo te doy, pero me devuelves. No, Señor, si tú no me quieres dar, Señor, gloria a ti. Yo sé que tú me vas a dar, yo lo sé. Es que esa es mi fe, yo sé que Dios me da. Y aún dando, Él me dará. Pero, dando o no dando, Él me va a dar. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Él bendice, es nuestra actitud, una actitud que agrada. Vamos a seguir. Mira lo que dice allí en Mateo 12, 18. Aquí estamos hablando de Abel. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Aquí el Señor está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yahshua Mashiach, pero es lo mismo que estaba pasando con Abel, y es lo mismo de lo que pasa con nosotros. ¿Cómo queremos que el Señor diga, he aquí mi siervo? Señor, no, a mí no me diga siervo, Señor.
Yo soy el líder de la iglesia. Aquí no. Entonces no es para ti. Porque el mensaje es para los siervos. Porque el siervo es el que se humilla, el siervo es el que se entrega, el siervo es el que trabaja, el siervo es el que lo hace todo sin esperar nada a cambio. El líder es el que se impone, el que dirige, el que quiere que todo el mundo lo mire. Ese es el líder. Por eso el Señor nunca llamó líderes para que trabajaran en su obra. ¿Sabías tú eso? He aquí mi líder Moisés, mi líder Abraham, mi líder David. Nunca. El Señor siempre dijo, he aquí mi siervo. Mi siervo es Elías, Isaías, Jeremías. Mi siervo. Son siervos. Porque en el siervo es que Dios se agrada. Dios se agrada en el siervo. La actitud de Abel era la actitud de un siervo. La actitud de Abel era la actitud de una persona que lo entrega todo por el Señor. La actitud del Señor Jesucristo es que Él lo entregó todo. Él lo entregó todo no solamente por el Padre, sino porque lo entregó todo para obedecer al Padre. En obediencia, Él se entregó en obediencia. Lo entregó todo, pero por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Él siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios. Y no escatimó, dice la palabra del Señor, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, yo soy Dios. ¿Qué tal? Si yo soy Dios, ¿qué me voy a hacer como esos hombres? Si yo soy Dios y yo lo creé todo, ¿por qué me voy a hacer semejante a la creación? Si yo soy Dios y les dije a los hombres que me obedecieran, que el día que desobedecieran a mi palabra iban a perecer, iban a morir, iban a quedar separados de mi presencia, y no me obedecieron, que se soben. ¿Quién les manda? Yo soy Dios. No me obedecieron, ahora ahí tienen las consecuencias. No, la actitud de Dios fue la actitud de Abel. La actitud de Dios fue despojarse de lo que él era, de lo que más amaba. Despojarse de lo que más amaba y entregarlo para que Él llevara sobre su cuerpo, sobre su humanidad, el pecado de todos nosotros. Y no lo mandó como Dios. Nuestro Señor Jesucristo no bajó a la tierra como Dios. Siendo Dios, se despojó de la divinidad. Se despojó. O sea, se vistió de carne y de hueso. Se hizo hombre, se hizo ser humano, para que poder sentir en carne propia lo que estaba sintiendo, lo que él había creado. Sentir en carne propia las consecuencias del pecado. Sentir en carne propia el estar separado de Dios, separado del Padre. No, pero es que nuestro Señor Jesucristo era un hombre con una comunión íntima con el Padre. Él y el Padre uno solo son. Todo el tiempo habló de que el Padre era uno solo. Todo el tiempo dice, yo vengo en nombre de mi Padre. Mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Yo estoy con el Padre. A pesar de que estoy aquí en la tierra, el Padre está conmigo. Aquí mi siervo a quien yo he escogido. Mi amado en quien se agrada mi alma. Entonces, el Padre abandonó al Hijo. El Hijo dejó de tener comunión con el Padre. ¿Sí? Mire esto. El Señor tiene comunión íntima con el Padre, pero Él se hizo hombre para sentir en esta carne lo que es estar separado del Padre. Lo que es estar separado. Cuando Él estuvo aquí en la carne, en los días de su carne, Él caminó con el Señor. Pero, cuando Él va a la cruz del Calvario, cuando Él
Es que es ahí, mire, en esa cruz. Es que tienes que tú que verlo. En esa cruz le cae sobre la humanidad, no sobre la divinidad. Sobre la humanidad de Cristo cae todo el peso del pecado. ¿Te imaginas el peso del pecado de toda la humanidad sobre el cuerpo de Cristo, sobre la humanidad de Cristo? Fue tan tremendo ese peso. Aquí no es la cuestión de que si le dieron látigo y mostrarlo desfigurado como lo muestra este tipo, ¿cómo se llama? Ese Mel Gibson, que la película de Mel Gibson es una película mercantilista y no tiene nada que ver con el Señor. Aquí no es verlo desfigurado. Aquí no es ver cómo lo azotaron, eso no fue nada en comparación de lo que llevó en la cruz del Calvario, de tal manera que cuando el pecado del hombre cae sobre nuestro Señor Jesucristo, la tierra queda en tinieblas durante 3 horas y el Señor 3 horas allí soportando todo el pecado, todo el peso del pecado, y Él tiene que decir, y llega un momento en que ya el Padre no puede soportar ver tanta iniquidad en la humanidad de Cristo, que el Señor Jesucristo tiene que decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba sintiendo en carne propia. En carne propia lo que es estar separado de la gloria de Dios. Es que la gloria de Dios, yo me imagino, Moisés decía, Señor, muéstrame tu gloria y me basta. Es suficiente para mí. Poder uno estar viendo la gloria de Dios todo el tiempo, eso es suficiente. Eso era lo que tenía el Señor Jesucristo cuando estuvo en los días de su carne. Estaba viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios iba con él donde quiera que él iba. De tal manera que ponía la mano sobre un muerto y se levantaba. Ya fuera que acabara de morir, que llevara un día o que llevara 4 días de muerto como lo llevaba Lázaro. Lázaro ya estaba podrido. Ya estaba descompuesto, el cuerpo de Lázaro seguramente ya estaba gusaneado. Y el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó y salió. Y su carne estaba perfecta, porque él tenía el poder de Dios, estaba ahí, la gloria de Dios. Pero en la cruz del Calvario, la gloria de Dios lo dejó. Y ahí es donde el Señor siente el peso. Tenía que padecer. Tuvo una actitud, la actitud de nuestro Señor Jesucristo fue la actitud que agradó al Padre. Como la actitud que tenemos nosotros con el Señor. ¿Cierto? Sí, Señor, tú sabes. Yo soy el mejor, Señor. Ay, Señor, tú sabes, yo soy el chacho del paseo, el consentido de ti. Es que, hermanos, yo soy el consentido del Señor. Hay más de un consentido. Ay, cómo me ama el Señor. Sí, pero el Señor dice, no. Señor, soy el chacho del paseo. Tú no eres nada. Cuando tú quieras ver la gloria de Dios, te tienes que meter en la presencia de Dios. Si yo quiero ver la gloria de Dios, me tengo que meter. Que eso no es fácil. Meterse en la gloria de Dios, la presencia de Dios. Hermano, es que cuando empiezo a orar, hermano, me empiezan a venir tantos pensamientos. Y no me dejan orar. Estoy orando y empiezo a pensar hasta malas cosas, hermano. Normal. Empieza usted a orar y empieza a pensar mal, es normal. Claro que tiene que. Usted está empezando a orar y empieza a pensar, a tener malos pensamientos. ¿Por qué? Si usted está entrando en la presencia del Señor, porque vienen malos pensamientos. Porque a veces me vienen pensamientos hasta de que, ay, esta persona, ¿por qué? Hasta de mis propios hijos, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Perfecto, Satanás te va a mandar dardos de fuego. ¡Fua! 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 Mira. Señor, si hay. Sí, Señor, pues que no. Pero cuando tú te metes, cuando ya Satanás se cae, porque es que es tomar el escudo, el de la fe con las que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, estamos hablando de fe. Te metes, sí, Señor, no importa, Señor, yo sé que tú eres poderoso, yo sé, y te metes, y cuando ya estás adentro, no hay quien te saque. Ya no quiere salir. ¿Sabe que aquí yo no le digo que usted pasa a otro nivel? Yo no sé qué pasa.
A otra dimensión no lo sé. Lo único que sé es que está en la presencia del Señor. Está en el lugar santísimo. No es otro nivel. El nivel es el mismo. Pero la presencia es diferente. Ya no es, esto no se habla de nivel, esto se habla de presencia. Entonces eso es lo que el Señor Jesús tenía esto. Era la actitud que agradaba al Padre. Abel, la actitud de Abel fue una actitud que agradó a Dios. Y esa actitud de Abel, que está señalando al Mesías, y es la actitud de nuestro Señor Jesucristo, es la actitud que yo debo tener. Que no es fácil, ¿no? Pero el Señor lo dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Hermano, yo quiero lavarle los pies porque el Señor me dio ejemplo de que le lave los pies. No, no. La lavada de los pies no tenía nada que ver con el ejemplo. El ejemplo del Señor Jesucristo fue desde que empezó su ministerio hasta que fue a la cruz del Calvario. El ejemplo del Señor Jesucristo fue toda su vida en la humanidad, cuando estuvo en medio de la humanidad, cuando caminó con nosotros. Ese es el ejemplo que yo tengo que seguir. Por eso Pablo dice que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. No llegar, hermano, es que yo veo la estatura de la plenitud de Cristo, ahora yo veo a los hermanos allá por debajo. No. La estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo era Cristo en los días de su carne? ¿Cómo caminó? ¿Cómo actuó? ¿Cómo fue su actitud? Entonces la actitud de Cristo, que fue la actitud de Abel. Entonces esa es la actitud que yo tengo que tener. La actitud de Cristo, la plenitud de la altura de Cristo. Entonces, ¿cuál es la altura de Cristo? Empieza, hermano, a humillarse. Empieza, hermano, a servir. Empieza, hermano, a trabajar en la obra. Empieza, hermano, a sentir dolor por las almas. Empiece a buscar de la presencia de Dios. Esa era la actitud de Cristo y la actitud que agradó al Padre. La actitud de Abel, la actitud que agradó al Padre. De tal manera que cuando vio el sacrificio, la ofrenda de Abel, le agradó. La de Caín no le agradó porque era una actitud que era por no dejar. Hermano, es que yo voy a la iglesia por no dejar, hermano. Es que si no voy, hermano, ¿qué van a decir, hermano? Y más que la iglesia es pequeñita. Si es grande, entonces de pronto ni me echan de menos, ¿cierto? Entonces mejor vamos a una iglesia grande, así nadie sabe si fui o no fui. Como cuando llegué una vez a la iglesia, que yo era ministro de la iglesia, yo era un siervo de la iglesia, y llegué al final del culto. Al final del culto, mi hermano vino a supervisar a ver quién vino. Llegó el supervisor a ver quién vino a la iglesia, porque no estuvo en el servicio. Pero como la gente sabía, y no, la iglesia era grande, pero no tan grande que eso sí alcanzaban a saber quién. Y más si uno estaba predicando, si uno estaba sirviendo, entonces había más. Entonces el hermano no vino al culto, pero sí vino a supervisar. Entonces a veces mejor una iglesia grande, así nadie sabe, aunque sea ministro. No, nadie sabe si vino. Hoy va a predicar el pastor fulano de tal, gloria a Dios, porque el otro pastor se fue de paseo. Está por allá y no tiene nada que ver con las cosas del Señor. No, gloria a Dios y ojalá que hayan pastores suficientes y que podamos ir de paseo, sí, pero no dejar al Señor en la mitad del camino. Entonces mira lo que dice Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10. Estamos hablando, una sangre que clama. Una sangre que clama. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermano, ¿ve a Dios por ahí? ¿Alguien ve a Dios? No, nadie ve a Dios, entonces Dios no me ve a mí. Si yo no veo a Dios, Dios no me va a ver a mí. Si Dios no existe, yo tampoco existo. Entonces yo soy una ilusión, yo no existo, porque ¿de dónde salí yo? Pero, aunque yo no vea a Dios, Dios sí me ve a mí. Caín no sabía, pensaba que Dios era algo así como una especie ¿de qué sería? De personaje que va de vez en cuando y chequea a ver que todo vaya bien. Pensaba que Dios solamente miraba lo que yo hacía. ¿Por qué? Mira, que había una comunicación de parte de Dios directa con el ser humano. A pesar de que el ser humano ya había sido apartado de la presencia de Dios, Dios seguía teniendo comunicación con el hombre. Caín se ensañó
contra Abel porque a Dios no le agradó su ofrenda. Porque le agradó la de Abel. Porque Dios no miró con agrado la ofrenda de él, porque la ofrenda de él era una ofrenda de cualquier cosa. Quizás de frutos podridos. O quizás buenos frutos, pero una ofrenda que hubiera sido agradable para nosotros, pero la actitud que él había tenido para con Dios no le había agradado porque él lo había hecho por obligación y no por amor. ¿Por qué Dios tiene que amar más a Abel? ¿Por qué Dios tiene que mirar? Entonces venga, vámonos al campo, vamos a pasear y allá, tome y lleve. Y lo mató. Y le dice el Señor, ¿dónde está Abel tu hermano? Y a mí que me pregunta. Vean, Dios no sabía dónde estaba Abel. No sabía Dios dónde estaba Abel, que tiene que preguntarle a Caín dónde está. Ah, yo no sé, Señor, si usted no sabe, mucho menos yo. Si usted no sabe que es Dios, yo que soy un hombre, ¿acaso es que yo lo estoy vigilando todo el tiempo? ¿Soy guarda de él? ¿Acaso me pagan por guardarle las espaldas? ¿Ya? ¿O es que es muy pequeñito? Ya está grande, que se cuide solo. Y el Señor le dice, ¿qué has hecho? Dice, el Señor dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? El Señor sabía lo que había hecho. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel, el justo, estaba clamando. Había sido derramada injustamente. Era un hombre que había, que con un corazón conforme al corazón de Dios. Había actuado de una forma agradable a Dios. Había buscado agradar a Dios como nosotros lo buscamos. Y ahora, Señor, yo estoy buscando agradarte a Dios. Y entonces vienen ahora más encima, me persiguen. Es que el que busca agradar a Dios no espere que el mundo lo ame. Hermano, es que yo hermano, es que yo no sé, Señor, yo te quiero amar, pero es que aquí me ama, esta gente quiere que yo vaya y haga lo que ellos quieren. Entonces, pero si yo busco agradar a Dios, no puedo esperar que el mundo me ame a mí. Por eso Pablo dice, ¿qué pues? ¿Busco agradar a Dios o a los hombres? Si todavía agradar a Dios, no sería siervo de Jesucristo. Aquí queremos agradar. Cuando yo agrado a Dios, empieza la persecución. Mira lo que dice allí en Isaías 40, versículos 3 y 4. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, a Yahweh, y enderezad calzada, la soledad, calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájense los montes y collados y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dice? Voz que clama en el desierto. Esa es la voz de, aquí está hablando Isaías, esa fue la voz de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Yahweh, a Jehová. ¿Quién era el que había venido? Yahweh, Jehová. No lo entendían. Es que Jesús no, Jehová es uno y Jesús otro. Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo. Mentira del diablo. Porque el que no honra al Hijo no puede honrar al Padre. Porque el Padre y el Hijo uno solo son. Entonces dice, preparad el camino a Yahweh, a Jehová, y enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Y luego dice que todo valle sea alzado. Vamos a mirar esto. Todo valle alzado. ¿Y qué dice? Y bájese todo monte. ¿Cierto? Y collado. Y lo torcido se enderece. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que todo sea delante del Señor, todo tiene que ser igual. O sea, aquí no es ni más alto ni más bajo. ¿Que hay pastores que son más altos que las ovejas? ¿Sabían eso? Llega una oveja y le dice, oye fulano, ¿y este aparecido de dónde salió? A mí me respeta, yo soy el pastor, a mí no me llama por mi nombre. Aparecido, igualado, ¿quién se cree usted? ¿No es que yo soy el pastor? ¿Yo soy el apóstol? A mí me habla con respeto. Eso se llama soberbia.
Entonces, el monte allá elevado. Pero el Señor dice, no Señor, aquí no. Delante de mi presencia hay una voz que clama, una sangre que clama, una sangre que está clamando justicia. La sangre de Abel clamaba justicia, estaba clamando allá desde la tierra, clamándole a Dios que se hiciera justicia. Estaba clamando Dios, a Abel, la sangre de Abel, para que Dios castigara a Caín. No. Estaba clamando, Señor, haz justicia, que todo monte se baje, que todo llano se levante, que todos seamos igual delante de tu presencia, que todos podamos ser como tú quieres que nosotros seamos. Señor, ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que ninguno se crea más que el otro en cuanto a lo que es. Pablo dice, mire, ninguno de ustedes se tenga más alta estima de lo que debe tener, sino mire a su hermano como a usted mismo, como a igual. Es que aquí eso es así. Olvídate, aquí no es que el pastor, hermano, ahora camina en las nubes. O al pastor hay que levantarlo porque el pastor es el pastor. Y al pastor hay que respetarlo porque el pastor. Al pastor lo respeta como se respeta a usted. Al pastor lo respetamos como respetamos al hermano o a la hermana. El pastor debe respetar a los hermanos como quiere que los hermanos lo respeten a él. Si el pastor se cree que está por encima de la iglesia, está equivocado. Si hay una persona que siente que está por encima de la iglesia, está equivocado. Y esa es la sangre que está clamando que nosotros seamos justos, justicia. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. El Señor mandó a Juan el Bautista a que predicara el mensaje del Evangelio del Reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado. Arrepiéntanse. ¿A quién le decía? ¿A quién estaba diciendo Juan que se arrepintiera? A todos, no solamente le estaba diciendo a las prostitutas, no solamente le estaba diciendo a los borrachos, no solamente le estaba diciendo a los ladrones, se lo estaba diciendo a los fariseos, se lo estaba diciendo a los doctores de la ley, se lo estaba diciendo a los sacerdotes, le decía a toda la humanidad, arrepiéntanse, porque si ustedes no dan frutos dignos de arrepentimiento, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y si ustedes no dan buen fruto, van a ser cortados. Arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿qué significa arrepentirse? Volverse a Teshuvah, ¿no? Volverse a... ¿Acaso los sacerdotes tenían que volverse a Dios? Definitivamente. Los intérpretes de la ley, sí, todos. ¿Sabe por qué? Porque ellos tomaban la palabra, la leían, pero no la practicaban, no actuaban. Tomaban la palabra, leían la palabra, no entendían la palabra, porque no la entendían, y hasta el día de hoy siguen sin entenderla. Y entonces, como no la entendían, como yo no entiendo la palabra, entonces lo que dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 38 de Ezequiel, vamos a mirar el Talmud. Lo que el Talmud diga, eso es. Entonces, bueno, pero no somos judíos. Entonces vamos a lo que dice Ezequiel 38, el libro azul de Russell. ¿Qué dice Russell? ¿Saben quién es Russell? ¿O quién fue? No. El fundador de los Testigos de Jehová. Lo que dice. Pero no, entonces yo no entiendo. Entonces lo que dice José Smith en el libro de Mormón. Como no entendemos la palabra, tenemos que ir a otro libro que nos explique la palabra. Y eso es lo que estaba pasando con fariseos, con saduceos, con los sacerdotes, con los intérpretes de la ley, con hasta los maestros y los sacerdotes. Ninguno entendía la palabra. Y el Señor les tiene que decir, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que enseñáis como mandamiento. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como mandamientos doctrina de hombres. Hermano, es que como yo soy el apóstol, tengo derecho a predicarle lo que se me parece. Así no lo diga la Biblia.
Yo tengo la autoridad. Me fue a la autoridad. ¿Quién se la dio? No sé quién, pero me la dieron. Y a mí no me interesa lo que dice este libro. Viene el uno y lo tira por el suelo. El libro es un libro. Es la actitud. La actitud que yo tuve con la palabra de Dios. Con el contenido que había en el libro. El otro dice, Dios habló. La palabra a las espaldas. Y ahora le trae palabra fresca a través de mi boca. Y entonces ya la Biblia no la necesita. Porque Dios habló. Dios no habló. Amén. Dios habla. Dios nunca ha hablado. Dios sigue hablando. Dios está hablando. Él es el eterno presente. Él habla. Entonces, el Señor dice, allanad, una sangre que clama. Vamos a seguir ya aquí. Un sustituto. Un sustituto. O sea, aquí vamos a ver, dice, y luego vamos más adelante, seguimos con Abel, pero ¿qué pasó? Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Acuérdate que Abel ya falleció. Génesis 4:25, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, que significa sustituto. Porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Un sustituto. Necesitamos alguien, un sustituto para nuestra vida. Alguien que tome nuestra posición. ¿Qué pasa? La Biblia dice, ahí en Romanos 3:23, si no estoy mal, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y se dice todos, son todos ellos. Yo no, porque yo soy tan bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no fumo, yo no bebo, yo no mato. Entonces, pero, cuando la Biblia dice todos, es todos. A ver si es 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos. Entonces, si yo he pecado y estoy destituido de la gloria de Dios, no puedo entrar. Necesito a alguien que tome mi lugar, que haga sustitución de mi lugar, para que yo pueda estar en un lugar de privilegio, de santidad, y ahora ya, para poder entrar a la presencia de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, pero Romanos 5:18, si no estoy mal, a ver qué dice, Romanos 5:8, perdón, dice, mas Dios, escucha esto es un sustituto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no santos, no buenos, no rompemos un plato, siendo aún pecadores todos nosotros, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, por su muerte, nosotros tuviéramos vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea el regalo, la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí dice así Romanos 6:23? ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? Así dice, ¿no? Amén. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si dice Señor nuestro, pero ¿cierto? Amén. Gracias, hermano. En vida eterna. Él tomó el lugar. Él tomó el lugar que nos correspondía. El lugar que nos correspondía a nosotros, Él lo tomó. ¿La cruz? No. No era la cruz. No era en sí la cruz. El lugar que me correspondía era haberme ido para el infierno. Pero el Señor, despojando a los principados y a las potestades, las despojó. Dice que las despojó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.
y tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la anuló, clavándola en la cruz. Eso está en el libro, en Colosenses capítulo 2. Dice, y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también más antes de eso dice, que tomó el acta de los decretos que nos eran contrarias y la anuló. A ver si te lo digo dónde está. Versículo 14 de Colosenses 2 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta que te decías que eras culpable, tome allá. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego dice, y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las despojó. O sea que tú que ya estabas condenado a irte al infierno, el Señor, mira, íbamos allá como enjaulados. Íbamos enjaulados para el infierno, ya Satanás estaba haciendo fiesta. Dice, yo me voy para el infierno, pero no me voy solo. Y el Señor coge y lo despoja, le toma las llaves del infierno y de la muerte y abre la puerta y le dice, ustedes son libres, libres son, porque así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ya la libertad, la puerta está abierta, la puerta está abierta. Pero solamente es salva el que está dispuesto a salir. Aceptar la libertad que el Hijo le dio. ¡Ay, no! Afuera asustan. Afuera asustan, dicen. No, afuera no asustan. Afuera es donde hay libertad. Adentro es donde nosotros tenemos que tener miedo. Ahora vamos, un justo juicio. Ya casi acabamos. Yo sé que aquí, como decía yo, siempre me recuerdo este pastor que decía, aquí sabemos a qué hora entramos, pero no a qué hora salimos. Mira lo que dice. Aquí Mateo 23:35, Reina Valera del 95, dice así, así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. El Señor le está diciendo, mire, ustedes son culpables del juicio de Dios, culpables de toda la sangre derramada inocentemente sobre la faz de la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron en el templo y el altar. Iban matando a todos los que el Señor enviaba. Y el Señor lo dijo, mire, voy a mandarles a ustedes a unos profetas, a otros apóstoles, a otros, los voy a mandar y a unos apedrearán y a otros matarán. Y el Señor dice, te mandaré por último a mi Hijo amado, quizás tenga misericordia de él. Y cuando vieron que vino el Hijo, el Mesías, Yahshua, vinieron y dijo, ahí viene el Hijo, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Se lo querían quedar todo. ¿Saben qué es lo que querían los judíos? Coger la palabra de Dios, este libro, y apoderarse de él. Eso es nuestro. Este libro es de nosotros, somos el pueblo escogido y somos los santos, ustedes los gentiles son unos perros. El libro no le pertenece al pueblo de Israel. Se lo han querido apoderar. No estoy hablando de todos los judíos en general, de algunos. Algunos dicen, ustedes no tienen derecho a leer el Tanaj. El Tanaj es para los judíos. No, esta palabra es la palabra de Dios, que se le encomendó al pueblo de Israel para que la predicaran. Pero como no quisieron, entonces el Señor le quitó y se lo dio a otras personas que dieran mejor fruto de él. Y a unos mataron y a otros apedrearon. Y vieron al Señor Jesucristo que venía predicando el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del reino de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y dijeron, vamos a matarlo para que no predique más sobre arrepentimiento, porque el Señor les estaba poniendo el dedo en la llaga. Vamos a ver, mira lo que dice. Dice, y de la manera, justo juicio, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. De la manera, aquí es un justo juicio
que el Señor ha decretado. Aquí no, hermano, es que no. Aquí las religiones son facilistas. Todas las religiones son facilistas. Todas. Los de allá de la India, no se preocupe, usted muere. Si usted no alcanzó el nirvana, tranquilo, que usted se muere y reencarna en una vaca. Y cuando reencarna en la vaca, como la vaca es sagrada, ya después ya va a llegar a pasar, ya no va a necesitar, no va a tener más karma. O si entonces vas a decir, se murió, hermano, le tocó, porque como fue tan malo, reencarnar en una pulga. Pero tranquilo, hermano, que la pulga no dura más de un día. Eso que ya la mataron y ya pasa usted a otra vida. Y así va reencarnando hasta que llegue a alcanzar la plenitud y va donde Dios. Fácil. Porque de una u otra manera voy a ir. Pero si me voy al catolicismo, entonces me dicen, no se preocupe, tranquilo, se murió en pecado, pague. Haga misas para sacar al alma del purgatorio. Fácil, te vas para el purgatorio y de un día para otro usted se va a salir. Cualquier momento sale, ¿cierto? Y si es de los musulmanes, tranquilo, mátese por Alá que usted se va para el cielo rapidito. Y si son los mormones, no, los mormones no hay problema. Tranquilo, su papá se murió en pecado. Allá, meta para el agua y bautícese por su papá para que le salve. ¿De dónde? Todas estas enseñanzas. Y si de los testigos de Jehová, no, tranquilo, solamente 144,000 se van a la presencia de Dios con el Cordero. El resto a vivir eternamente sobre la tierra. Y los que pecaron, se acabó, no hay nada. Entonces, si no hay nada después de la muerte, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero si vamos a vivir aquí eternamente, los que nos salvamos, vamos a vivir apeñiscados. Imagínense ahí caminando allá, los salvos. Pero la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación ni cosas por el estilo. Y después de esto, el juicio. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte ya no tiene poder sobre él. Pero los que murieron sin Cristo, entonces resucitarán y se presentarán delante del Señor al trono, al juicio del trono blanco, y allí los hombres serán juzgados según sus obras. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, irá a parar al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Y eso no es fin de vida. Muerte es separación. Y la muerte segunda es separación total de la presencia de Dios. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El alma es inmortal, pero ¿a dónde vamos a ir a pasar? Dice una sangre redentora. Gloria a Dios, ya vamos. Capítulo 12, 24 en Hebreos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros nos hemos acercado no al monte Sinaí. ¿Alguien sabe lo que pasó en el monte Sinaí? ¿Cierto? La gloria de Jehová se vio en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Bajó Dios al monte Sinaí, el monte temblaba, se llenó de humo y un shofar sonaba prolongadamente, y el pueblo de Israel atemorizado: vaya usted, Moisés, hable con Dios para que nosotros no muramos. Si se muere usted, allá usted, pero es uno solo, no que muera, con que muera uno está bien, pero morirnos todos. Pero aquí el Señor a través de Hebreo dice: ustedes no se han acercado al monte Sinaí, al monte que temblaba, al monte que echaba humo. Ustedes se han acercado al mediador de un nuevo pacto. Allí en el monte Sinaí, mi amado hermano, se dio el pacto de Dios con Israel. Ustedes hacen esto y viven. El nuevo pacto dice: ustedes creen y vivirán. La sangre de Cristo es una sangre que nos redime, es una sangre que nos compra. Es la sangre que rociada, que habla mejor que la de Abel. Es la sangre del nuevo pacto. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles.
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que esa sangre rociada es la sangre que se vertió en la cruz del Calvario. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Se imagina lo que veían los judíos cuando vieron al Señor Jesucristo allá colgado en un madero? Dijeron, ese es un hijo de maldición. Se hizo maldición, pero por nosotros. Pero Él, como lo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy y la vuelvo a tomar. Y así como la entregó, se hizo maldición, bajó a las profundidades del infierno, nos dio libertad y se levantó y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Dice, para que la bendición de Abraham, benditas serán en ti, todas, en tu simiente, todas las naciones de la tierra. No en tus simientes, como si hablara de muchos, sino en tu simiente, como si hablara de uno, y ese es de Cristo Jesús, Señor. Él es el que nos trajo la bendición de Abraham, para judíos y para gentiles, derribando la pared intermedia que nos separaba, haciendo los dos pueblos uno solo. Para el Señor no hay judíos ni gentiles, para el Señor es redimidos o condenados, como haya estado mi vida. Entonces, con esto vamos a terminar. Es la sangre de Cristo la que nos redime. Abel es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, mostraba a nuestro Señor Jesucristo, y es la actitud de Él la que agradó a Dios, como nosotros debemos andar también delante del Señor, la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros, de Padre. Vamos a hablar, vamos a presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta tarde. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, Señor, estamos para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Padre, Señor. Te pedimos, soberano Dios, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Señor, que Señor, nos mires como nosotros somos, Señor. Señor, que nuestra actitud, Señor, delante de tu presencia, Señor, sea una actitud que agrade, Señor. Señor, que te podamos dar a ti lo mejor de nuestra vida, Señor, para que, Señor, de acuerdo a lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, nosotros poder dar testimonio de lo que tú eres en nuestro corazón, Señor. Oh Padre del cielo, la gloria, te pedimos por aquellas personas, Señor, oh Padre, que puedan ver, Señor, escuchar esta predicación, por aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre, que puedan, Señor, entregar su vida a ti, que te puedan decir, Señor Jesús, en este momento te quiero entregar mi corazón, te quiero entregar mi vida, y quiero, Señor, que hagas de mí una nueva criatura. Oh Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho. Enséñanos, Señor, a bajarnos del pedestal donde estamos, Señor, oh Señor, y postrarnos delante de tu presencia para ser, Señor, siervos y no líderes, Señor, para ser siervos, Señor Dios mío, y no, Señor, jefes, Padre Santo, para ser siervos, para que sirvamos, Señor, a tu obra y sirvamos a los hijos de tu obra. Oh, gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por las personas que estamos aquí. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos guardes y nos protejas, Señor.